diputada Maxia González, nuestro coordinador Ernesto González y la diputada Mónica Fernández. La semana pasada presentamos un punto de acuerdo a solicitud de la defensa del señor Cuauhtémoc Gutiérrez por el juicio político. Esto debido, y le daremos pormenores aquí a la defensa, que me permito abrir esta rueda de prensa, en virtud de que nos señalan que sienten violaciones al debido proceso, a los derechos humanos, a la correcta valoración de pruebas, y eso es algo que nosotros como diputados, les recuerdo, siempre respetando la división de poderes, porque somos muy respetuosos del Poder Judicial y las resoluciones que ellos puedan tener. Sin embargo, nosotros lo que sí venimos a garantizar es el correcto caminito, ¿no? Que cuando se llegue a una decisión judicial, todas las partes sientan que se les cumplieron sus garantías procesales constitucionales. Desde la semana pasada manifestamos que tengan aquí amigas y amigos, sobre todo aliados y sus empleados. A mí me gusta mucho decirles que los acompañamos al Ministerio Público, a todas las instancias, cuando se sientan vulnerados en sus derechos procesales. En lo personal se me han acercado más vecinas y vecinos a tener una agenda fuerte, así que por favor, lo dejo aquí sobre la mesa, no duden en acercarse a nosotros, y pues aquí le dejo para los pormenores ya jurídicos más técnicos a la defensa, si me permite, abogado. Muchas gracias, diputado. Señoras, señores de la prensa, habla el licenciado Eric Alan Hernández Arizmendi, abogado defensor del licenciado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Diputadas, diputados, gracias por la intervención. Efectivamente, esta defensa, a lo largo, desde que iniciamos nosotros a llevar la representación del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, hemos advertido una serie de irregularidades que se han ido atenuando y acentuando de manera gradual conforme va avanzando el proceso. Cuando nosotros tomamos la defensa aproximadamente hace un año, en julio del año pasado, nos encontramos que el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre había sido trasladado involuntariamente a un penal de máxima seguridad denominado el Altiplano, que es el Centro Federal de Readaptación Social número 1, como si se tratara de un criminal que estuviese siendo enjuiciado y hubiera sido sentenciado por delitos de delincuencia organizada. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que justamente el juzgado 17 de lo penal en la Ciudad de México había convalidado esa situación. Pero nuestra mayor sorpresa es que la 9ª sala, de la cual es parte el magistrado Jorge Ponce Martínez, había calificado de legal la resolución del juez 17. La resolución del juez 17 se basó esencialmente para trasladar al señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en 3 puntos: en notas periodísticas que hacían referencia a que él era un líder y a que se le denominaba como jefe, y a unos informes, no dictámenes periciales, no evaluaciones hechas por especialistas, que determinaban que supuestamente representaba un riesgo para el reclusorio Oriente, que es el que le corresponde por la cercanía a su domicilio. Nosotros promovimos ya como defensa el juicio de amparo indirecto en contra de esa resolución, y la justicia de la Unión demostró y nos da la razón, y es por eso que hoy ya se encuentra de nueva cuenta el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en el reclusorio Oriente, llevando su procedimiento de manera cercana. Porque ¿qué es lo que ocurría cuando él se encontraba en el reclusorio preventivo número 1 en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano? Que curiosamente las conexiones no se podían dar de manera periódica, entonces las audiencias las teníamos hoy una, y dentro de 2 meses otra audiencia, o teníamos audiencias y justo se tenía que cancelar porque las conexiones fallaban, que porque había lluvia, que porque había interrupciones, etc. Muchas situaciones que iban dilatando el proceso. Hoy por hoy podemos tener un proceso más diligente gracias a que se acreditó que esa calificación de traslado involuntario fue inconstitucional y violatoria de derechos humanos del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
¿Qué ocurre después? Que fue la gota que derramó el vaso y por la cual hemos venido a la máxima tribuna de la Ciudad de México, que es el poder legislativo de este Congreso de la Ciudad de México, fue que revisando los delitos por los cuales se encuentra procesado el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, son delitos en grado de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. De tentativa, no son delitos que existan indicios para que se puedan considerar como consumados. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque le fijan a él como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva oficiosa que debe ser impuesta para aquellos delitos que se encuentran señalados en el catálogo que refiere el artículo 19 constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero en ninguna parte del catálogo del artículo 19 y del 167 del Código Nacional encontramos que se refiera a los delitos que se cometieron en grado de tentativa, más bien que supuestamente se cometieron en grado de tentativa. Por lo cual, la Corte, nuestro máximo tribunal, resolvió por medio de la primera sala para los delitos que se encuentran catalogados como graves, que no se podía hacer extensiva los delitos consumados como si los que fueron cometidos en grado de tentativa, como si hubieran sido cometidos como consumados. Entonces, nosotros solicitamos, porque lo permite la legislación vigente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la modificación de la medida cautelar. Modificación que fue rechazada por el juzgado 17 de lo penal, porque refería que para él era constitucional y que se trataba de que los delitos por los cuales estaba siendo procesado el señor Cuauhtémoc se encontraban en el catálogo del artículo 19 constitucional y del 167, haciendo caso omiso a las jurisprudencias que nosotros como defensa, y que además al ser jurisprudencias debían de ser observadas por el juzgador, y no lo hizo. Después de eso presentamos la apelación, que le cayó por corresponderle el turno al magistrado Jorge Ponce Martínez. Y el magistrado no solo convalida lo que refiere el juez 17, refiere de manera expresa que los delitos para él que no se trataba de tentativa, que se trataba de trata de personas, de manera categórica, que para él no le importaba si existía algún tipo, el grado de comisión, ni cómo había sido calificada la conducta de manera inicial, y que para él era trata de personas. Quitando de lado los nuevos criterios que habían sido emitidos por el Pleno Regional del Poder Judicial, quitando de lado la parte de las resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto se hicieron valer. Quitando todo eso, ellos se centran en que se trata de delitos consumados, palabras más, palabras menos, lo cual es a todas luces inconstitucional y violatorio de los derechos humanos del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Por lo cual, nosotros decidimos, además de ejercer los derechos correspondientes presentando el juicio de amparo correspondiente, hicimos valer los demás medios y los demás mecanismos que tenemos a nuestro alcance, como es acercarnos a nuestra máxima tribuna a solicitar que se revise el actuar del magistrado, porque así como este magistrado ha actuado, encontramos que hay muchas anomalías en los procedimientos que se llevan ante los jueces de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de los tribunales de alzada, como son las salas penales. Y no podemos estar jugando las autoridades judiciales a ser Dios, a decir quién sale y quién no. Si vivimos en un Estado de Derecho, debe de aplicarse la ley de manera estricta. Le corresponderá a la Fiscalía, le corresponderá a las defensas hacer valer los argumentos suficientes para demostrar la inocencia de sus representados, o a la Fiscalía para demostrar su acusación, pero que las autoridades
jurisdiccionales únicamente se dediquen a aplicar la ley, no a determinar. Encontramos, conforme vamos revisando las resoluciones por las cuales ha sido sujeto a proceso los autos de plazo constitucional emitidos en contra del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, como en varias partes el juez dice, esta autoridad jurisdiccional puede perfeccionar la acusación de la Fiscalía. Eso en un Estado de Derecho no puede ocurrir. La Fiscalía es la que tiene que encargarse de proporcionar los elementos suficientes para poder dictar resoluciones, para que el juez dicte resoluciones apegadas a derecho, y nosotros como defensa poder hacer valer los argumentos y todos los medios de prueba suficientes para desacreditar las acusaciones. Y eso es lo que no está ocurriendo. Este es un llamado un llamado a las autoridades de los distintos poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo en este caso, para que se observe el actuar de las autoridades jurisdiccionales. En este sentido, también hacemos el conocimiento que hemos presentado una denuncia en contra del magistrado Jorge Ponce Martínez por violar el Código Penal, por infringir el artículo 290 del Código Penal para la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque está valiéndose del aparato judicial para retener de manera ilegal e inconstitucional al señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Asimismo, presentamos, aunado al juicio político y a esta denuncia, una queja ante el Consejo de la Judicatura. Es tiempo, y retomando un poco lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya es tiempo de que los consejeros de la Judicatura hagan algo, que dejen de estar como adornos, que se dediquen a revisar el actuar de los jueces y de los magistrados, porque hoy vemos que no es de a gratis que esté cerrado en un paro de actividades el tribunal, porque algo está ocurriendo ahí que debemos nosotros como partes de litigantes que nos dedicamos a trabajar en el tribunal como litigantes, algo está ocurriendo que hoy está paralizado. Les dejo a mi compañera licenciada Andrea Juárez. Gracias, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Andrea Juárez, soy parte de la defensa del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y como bien saben, el día de hoy, y la finalidad de estar aquí presentes es poder informar acerca del juicio político que en días pasados, como ya se les informó, se presentó. Como mujer y como defensa, el día de hoy quiero exponerles una breve remembranza que traje para poderla compartir con ustedes. Quiero destacar que este juicio político tiene como uno de sus principales objetivos el poder por esta vía evidenciar el cúmulo de inconsistencias y de violaciones a derechos fundamentales por medio de las cuales al día de hoy la fiscal y sus allegados del Poder Judicial tienen privado de libertad al señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, aun y cuando se tiene una insuficiencia probatoria probada, aun y cuando no existen sujetos pasivos a los cuales podamos denominar víctimas, es decir, no reúnen las características propias de una víctima, aun y cuando en las declaraciones con las que la fiscal pretende atribuirle al señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se lee de las propias denuncias que nunca existió ninguna insinuación por parte de nuestro cliente, que jamás existió contacto con él. Incluso algunas mencionan que nunca lo vieron. Entre otras más, como mujer el día de hoy alzo la voz. Esta lucha es de todos y así tenemos que verla. Realmente se está viviendo un momento actualmente dentro del Poder Judicial donde no se respetan derechos fundamentales, donde todos, en algún momento nadie está exento de poder pasar por una situación como la que hoy enfrenta el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Quiero aprovechar el día de hoy para exponer que esto es un teatro, es un abuso de poder, es una persecución de Estado, es un tema clasista y de odio, es prácticamente, estamos enfrente de un secuestro político, toda vez que está privado de libertad en base a un supuesto, está disfrazado como un juicio que se está siguiendo en su contra. Sin embargo,
adentrándonos a la defensa podemos darnos cuenta, y como ya lo expuso mi compañero el licenciado Eric, realmente no se cuenta con elementos suficientes para que la Fiscalía realmente pueda atribuirle estas conductas a nuestro crimen. Es cuanto. Gracias.